Bien, vamos a resolver la pregunta 5 de este mismo examen. La pregunta 5 nos dice: una máquina A está enviando datos a una máquina B a través de una conexión TCP. Se sabe que el MSS es de 1000 bytes, para que sea más fácil hacer las cuentas. Y nos dice: el último segmento ACK que ha enviado B contiene los siguientes campos. Ojo que esta pregunta está hecha desde el punto de vista del lado receptor de los datos, no desde el emisor, ¿vale? Entonces estamos en un envío de datos a través de una conexión TCP, en un envío en el sentido desde A hacia B, pero lo que nos cuenta, los paquetes que se envían y se reciben, son los que envía y recibe B, es decir, el receptor de los datos. Por lo tanto, el que recibe paquetes de datos y envía paquetes de asentimiento. Bien, pues nos dice que el último paquete que ha enviado B, que es un ACK, el último ACK que ha enviado B, contiene esta información. Vemos que está extraída de como si fuera la información que nos da Wireshark en un paquete de TCP. Entonces nos viene puerto origen, puerto destino, número de ACK, ventana anunciada o ventana de flujo. Y vemos que este paquete tiene partes opcionales y en concreto tiene la opción de SACKs activa. Y vemos que este mensaje tiene información de SACKs, ¿vale? Entonces este es el último segmento que ha enviado B. Entendiéndolo rápidamente, pues asiente hasta el byte 1000, el número de ACK es el 1001, es decir, es el primero que no se tiene. Se establece una ventana anunciada de 10.000 bytes a partir del 1001 y se asienten selectivamente los bytes del 3001 al 6001, el último excluido, es decir, del 3001 al 6000. Esta es la información que envía este asentimiento. Bien, y el enunciado nos dice que a continuación, después de haber enviado este ACK, el lado B, B recibe dos segmentos con datos, ¿vale? Dos segmentos con datos, por lo tanto, enviados por A, y los recibe B. Y este segmento que recibe B, pues la información relevante que tiene es el número de secuencia, 7001, y contiene 1000 bytes de datos. Y aquí viene otro segmento con número de secuencia 1001, es más antiguo que este, pero bueno, lo recibe también, y 1000 bytes de datos. Bien, entonces dada esta situación, ahora nos formulan la pregunta. Sabiendo que B aún no ha pasado ningún segmento recibido a la aplicación, entonces esta introducción pues será relevante en la pregunta, si no, no la pondrían aquí. Dice, indica cuál sería el siguiente mensaje de ACK que enviaría B. Es decir, ha enviado este mensaje, ha recibido estos dos mensajes. ¿Qué ACK enviaría B en este momento? Es decir, el siguiente ACK a este, el siguiente que enviaría, habiendo recibido por medio estos dos paquetes de datos. Bien, entonces evidentemente será un paquete de ACK que típicamente tendrá número de ACK y ventana anunciada, como todos los paquetes que están asintiendo algo. Número de ACK, ventana anunciada, en las cuatro opciones lo tenemos, número de ACK, ventana anunciada. Y las distintas opciones en lo que se distinguen es precisamente en cuál es el valor de ACK. Vemos que en 3 dice 2001, en una dice 1001. Y el campo de ventana anunciada en 3 opciones es 10.000, en una es 9.000. Y luego se distinguen también las opciones en la información de SACKs. Aquí vienen 3 rangos, en estos vienen 2 rangos y en la D viene un solo rango. Bien, pues antes de analizar las opciones de respuesta, vamos a analizar el planteamiento de la pregunta. Entonces vamos a repasar exactamente la situación de partida, que es la que hay cuando se envía este primer asentimiento por parte del lado B. Luego hay que ver qué cambios a esa situación de partida producen la llegada de estos dos segmentos de datos. Y dada esa situación, pues veremos cuál de las 4 opciones nos encajan como siguiente mensaje ACK que enviaría B. Bien, para representar la información de partida, la que tenemos en el momento en que se envía este ACK, vamos a hacernos una pequeña figura para tener claro cómo van las cosas. Bien,
Si el primer ACK que envía B en esta pregunta es este, vamos a dibujar aquí cómo sería el buffer de recepción de la máquina B. Bien, si el número de ACK que envía en este mensaje la máquina B es 1001, significa que este es el primer byte, empezando por el primer número de secuencia que se está transmitiendo en esta conexión, que habrá que entender que son números de secuencia relativos y que por tanto el primer byte era el byte número 0 correspondiente al SYN y a partir del 1 ha sido el primer byte de datos. Pues esto quiere decir que desde el primer byte de la conexión hasta el 1001 están asentidos todos. El 1001 es el primero que no se tiene. Entonces, trasladando esto a nuestro buffer, significa que hasta un determinado punto, que sería justo el determinado por ese 1001, hasta este 1001 todos los bytes están asentidos. Entonces, los bytes anteriores, que vamos a suponer que están por aquí arriba en esta figura, vamos a marcarlos como ya asentidos, entonces vamos a dibujarlos rayados. Y dibujándolos de esta manera entenderemos que ya están asentidos, es decir, han llegado al receptor, B los tiene y están asentidos, ¿vale? Entonces esta sería la situación de partida cuando se envía este ACK. Bien, pero este segmento tiene dos cosas más importantes. La primera es ventana anunciada 10.000. ¿Qué significa que la ventana anunciada que se envía en este paquete es 10.000? Pues significa que el lado B está diciendo que a partir del número de asentimiento tiene espacio para almacenar 10.000 bytes más. Es decir, le caben en su buffer de recepción hasta 10.000 bytes. Entonces esto nos permite completar el final de esta figura y decir hasta qué byte me van a caber aquí. Vamos a hacerlo. Bien, hasta aquí me caben 10.000 bytes en este ancho. Es decir, el ancho que tiene el buffer a partir del 1001 son 10.000 bytes. ¿Vale? Esto lo podemos representar así. Desde el primer byte que no se tiene, que es el 1001, hasta el final del buffer del receptor, caben 10.000 bytes, como tenemos aquí. Entonces, si caben 10.000 bytes desde el 1001 en adelante, el primer byte que no cabe en la ventana anunciada por B es el 10.000 más 1001, el 11.001. Lo vamos a escribir aquí. Por tanto, el primer byte que queda fuera de la ventana anunciada es el 11.001. Para que quede más claro, vamos a ponerle también el punto para separar los miles, ya que no queremos equivocarnos con los 1000 y los 10.000, con los distintos números que aparecen aquí en el enunciado de la pregunta. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos definida la situación que establecen estos dos campos del ACK. Primer byte que no se tiene, 1001. Tamaño de la ventana anunciada, 10.000 bytes a partir del número de asentimiento. Entonces son 10.000 bytes a partir del 1001, por lo tanto, hasta el 11.001. ¿Vale? Siempre el límite el valor del primer byte que no cabe en la ventana que anuncia el receptor se calcula sumando el campo de ACK y el campo de Advertised Window. La suma de estos dos siempre da el primer byte que no cabe, ¿vale? Y es el extremo de la ventana anunciada o ventana de flujo. Ya sabemos que en este tema de control de congestión nos hemos concentrado fundamentalmente en el uso de la ventana de congestión, sabiendo que también está la ventana de flujo anunciada, que suele ser más grande que la de congestión y que por tanto esta limitación nunca va a ser preocupante porque va a haber una limitación más estrecha, más pequeña, con un número más bajo,
con la ventana de congestión. Pero en esta pregunta, pues curiosamente, no entra en juego la ventana de congestión, sino solo la ventana anunciada y la gestión de los SACKs, ¿vale? Bien, por tanto, esta es la situación, que quizás es la parte un poco más delicada de la pregunta, tener claro cómo se representa la ventana anunciada sobre el buffer que tiene el receptor y sobre los paquetes que va asintiendo. Bien, entonces ya hemos trasladado a esta figura la información de los dos campos de número de asentimiento y ventana anunciada. Nos queda por reflejar en la figura el valor del campo de SACKs. Vamos a hacerlo. Bien, la información del campo de SACKs nos está indicando que del 3001 al 6001 se han recibido por parte del receptor, pero no están cubiertos por el campo de ACK porque tenemos un hueco que empieza en el 1001. Es decir, del 1001 hasta el 3001 no se han recibido. Del 3001 al 6001 sí se han recibido. Entonces vamos a trasladar esos números a nuestra figura. Aquí los tenemos. Del 3001 al 6001 han llegado al receptor. Fijaros que no se pueden asentir, por eso no los hemos rayado del color azul, que son los bytes que ya están asentidos. Están asentidos selectivamente y por eso los hemos dejado en este color. Del 3001 al 6001. ¿Esto qué significa? Pues que desde el 3001 al 6000 incluido están recibidos. A partir del 6001 hasta el 11001 ya no hay ninguno más recibido según la información de este mensaje. Se asiente hasta el 1001, de aquí para arriba, eso está asentido. El tamaño de la ventana anunciada siempre es referido al número de asentimiento, 10.000, y se asienten selectivamente del 3000 a 6001. Fijaros que este 10.000 no quiere decir que faltan 10.000 bytes por llegar, no. Faltan por llegar 10.000 bytes a partir del 1001. Esos son los que me caben, 10.000 bytes a partir del 1001. Pero de estos, el campo de SACK me dice que ya han llegado algunos. Fuera de orden. Si me hubieran llegado los correlativos aquí, sencillamente podría anunciar un número de ACK más grande. Pero como me ha faltado, como el MSS es de 1000, pues me han faltado aquí dos paquetes. Estos dos paquetes todavía no me han llegado, por eso el número de asentimientos ha quedado clavado en el 1001, pero puedo asentir selectivamente estos tres paquetes que han venido después. Del 3001 al 6001 sí que los tengo y por tanto los asiento selectivamente. Bien, pues esa es la información de partida con el principio del enunciado. El receptor en esta situación envía este ACK, o este ACK significa que esta es la situación que tiene el receptor. Muy bien, y ahora nos dice el enunciado que a continuación B recibe dos segmentos. El que empieza por 7001 y tiene 1000 bytes y el que empieza por 1001 y tiene 1000 bytes. Entonces vamos a trasladar esta información a la figura. El primer segmento pues iría del 7001 hasta el 8001 excluido. Vamos a trasladarlo a la figura. Aquí lo tenemos, son bytes no consecutivos y van desde el 7001 hasta el 8001. Esta sería su situación. Del 7001 al 8001, este paquetito de aquí también nos ha llegado y nos ha llegado fuera de orden, no ni siquiera es consecutivo al último bloque de SACKs, ha llegado exactamente este paquete. Bien, y el segundo segmento con datos que llega es el del 1001. Este digamos que lo estamos esperando con más ganas porque contiene justo el principio de lo que me falta, que es del 1001 al 2001. Vamos a trasladarlo aquí. Bien, ya lo hemos trasladado aquí. Como este segmento es consecutivo a los datos que tenemos desde el principio de la conexión y me lleva el número de bytes recibidos consecutivos desde el 1001 hasta el 2001, pues tenemos que considerarlo
como consecutivo a los que tenemos y por lo tanto lo hemos rayado del mismo color azul. Entonces tenemos aquí que el número de bytes consecutivos desde el principio de conexión se ha extendido hasta alcanzar el 2001, excluido el 2001. Bien, esta es la situación que nos produce el segundo paquete. Luego ya hemos trasladado los dos paquetes que nos han llegado y ahora pues debería sernos relativamente sencillo entender cuál es el segmento que hay que enviar. Bien, vamos a ir de más fácil a más difícil. Lo más fácil que podemos tener claro en este momento es cuál es el número de ACK. El número de ACK que tendrá el paquete que enviemos ahora mismo. El número de ACK, vamos a ir escribiendo aquí los campos del paquete a enviar. El campo de ACK, número de ACK, ¿qué valor tendrá? Pues el campo de ACK será el primer byte que le falta por recibir desde el principio de conexión al receptor. Y el primer byte que le falta, lo vemos clarísimamente en la figura que hemos ido haciendo aquí, es el 2001. ¿Vale? Luego ya tenemos el primero de los campos que tendrá el paquete que vamos a mandar. Número de ACK 2001. Esto trasladado sobre las opciones, vamos a verlas todas a la vez aquí para compararlas. Trasladadas sobre las opciones, vemos que 3 tienen número de ACK 2001 y una tiene 1001, pues ya vamos descartando. La opción A es falsa. El número de ACK tiene que ser el 2001 porque es el primer byte desde el principio de la conexión consecutivo que le falta al receptor. Muy fácil. Entonces este campo es muy fácil. Y el otro campo fácil de rellenar es el campo de opciones de SACK, porque tengo muy claro qué opciones de SACK tiene cubiertas este paquete. Tiene dos franjas, del 3000 al 6000 o del 7000 al 8000. ¿Vale? Entonces esto también es muy sencillo, lo vamos a escribir aquí, que hay dos rangos de SACK que incluir. El rango que ya teníamos del 3001 al 6001 y hay un segundo rango de SACK que es el nuevo del último paquete que me ha llegado, que es el que va del 7001 al 8001. Bien, pues ya tengo no solo cómo debe ser el campo de ACK, sino cómo tiene que ser el campo de SACK. Fijaros que no puedo poner un solo rango del 3000 al 8000 porque del 6000 al 7000 me faltan. Entonces si miramos, la primera opción ya la hemos descartado, ni la miramos. La opción B tiene dos rangos, del 3000 al 6000 y del 7000 al 8000. Están en otro orden, pero eso no importa. De hecho hay un detalle fino que no es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta. Y es que el primer rango que se anuncia en un paquete de SACK es el correspondiente al último mensaje que se ha recibido. Que en este caso, el último mensaje recibido con datos que se asienten selectivamente es el 7001. Por eso ese rango va primero. Pero esto no es importante. No os vamos a preguntar que ordenéis bien los rangos de SACK porque no tiene importancia. Es lo mismo puestos en este orden que puestos en el orden que yo los acabo de escribir aquí. Son lo mismo. Entonces aquí el rango de SACK está bien. Aquí también está bien. Y aquí está mal. Bueno, pues de estas hemos descartado la opción D. Es falsa porque no coincide el rango de SACK. Pone de 3000 a 8000 y eso nos revelaría que aquí seguimos teniendo un hueco. Entonces, digamos que casi a golpe de vista y sin necesidad de haber hecho la figura, las opciones A y D las podríamos haber descartado. Pero bueno, la figura nos permite verlo más claro y nos va a permitir discriminar lo que nos falta, que es el campo de ACK. 10.000 o 9.000, perdón, el campo de ventana anunciada, 10.000 o 9.000. Esa es la pregunta. 10.000 o 9.000. Bien. Si recordamos, explicamos que la semántica del campo de ACK siempre es el límite de lo que cabe en el buffer a partir del número de ACK. Entonces, el dato que es muy importante y que permite elegir la opción correcta entre la B y la C, lo teníamos aquí en el enunciado. Sabiendo que B aún no ha pasado ningún segmento recibido a la aplicación, ¿qué quiere decir esto?
Pues que este segmento 1001 que ha llegado desde que empezó la pregunta, este segmento sigue en el buffer, no se ha pasado a la aplicación. Si sigue en el buffer significa que no disponemos de este huequecito para tener otra vez 10.000 bytes para almacenar datos. Este está ocupando sitio y por lo tanto tenemos que descontar de la ventana anunciada este paquete hasta que se lo podamos pasar a la aplicación. Entonces, la ventana que tenemos que anunciar nos tiene que llevar hasta el 11.001 igual. No podemos liberar hueco, porque está el paquete aquí. En cuanto que lo pasemos a la aplicación, sí podremos contar con ese espacio, ¿vale? Eso significa que del 2001 al 11.001, la única ventana que podemos anunciar ahora, vamos a dibujarla aquí de otro color, es lo que va de aquí a aquí, que son solo 9.000 bytes, ¿vale? Vamos a dibujarlo. Desde el número de ACK, que es el 2001, hasta el 11.000, que es el límite del buffer que tengo, solo me quedan 9.000 bytes libres. Por lo tanto, esa es la ventana que puedo anunciar referida al 2000. El campo de win o de ventana anunciada no puede ser otro que 9000. Ya tenemos completos los datos del paquete que hay que enviar, que evidentemente se corresponden con la opción C, que es la correcta, y no la B, que es falsa. ¿Cómo podría haber sido correcta la opción B en lugar de la C? Si hubiera cambiado esta coletilla aquí. En este caso habría que haber puesto otra coletilla adicional, que es decir, que inicialmente no quedaba ningún dato pendiente de pasar a la aplicación. Es decir, si en el enunciado se hubiera dicho que en el momento de enviar este segmento se habían pasado todos los datos a la aplicación, ¿qué hubiera significado eso? Pues hubiera significado que estos datos ya no estarían en el buffer y por lo tanto la aplicación, el TCP receptor, el lado B, tendría 10.000 bytes como tamaño del buffer, es decir, sin contar esta parte de aquí. Tendría 10.000 bytes. Y si eso lo sabemos y luego nos dicen que en este momento B pasa este paquete a la aplicación, ¿qué pasa? Pues que liberando también este hueco, volvería a tener los 10.000 bytes disponibles, en este caso a partir del 2001, y eso significa que correría hacia abajo el espacio que podríamos tener disponible y sería desde el 2001 10.000 bytes hasta el 12.001. Pero repito, para estar seguros de que podemos anunciar 10.000 bytes y que esa sería la respuesta correcta, tendrían que habernos dicho que se estaban pasando los datos a la aplicación. Si los datos siguen aquí, siguen ocupando un sitio en la ventana. Ya sabemos que si esta situación se sostiene en el tiempo y siguen llegando más datos y puedo asentir, por ejemplo, cuando me llegue este paquete, ya podré enviar el asentimiento hasta el 6001. Pero si me dicen que todavía no puedo pasar datos a la aplicación, ¿cuál sería la ventana anunciada? Pues del 6001 hasta el 11.001, porque los otros siguen ocupando sitio. Por lo tanto, si me llega luego este paquete de aquí que me falta, la ventana anunciada sería del 6001 al 11.001, 5000. ¿Vale? Y si luego me llegara este, la ventana anunciada sería del 8001 al 11.001, 3000, si sigo sin poder liberar. ¿Vale? Y si luego me llega el siguiente y los tres que me faltan aquí y todavía no he pasado datos a la aplicación, pues la ventana sería 0. Y así tendríamos los ejemplos que conocemos de otras capturas en que la ventana anunciada termina siendo 0. Es cuando se llena el buffer del receptor y todavía no se han pasado los datos a la aplicación, que aquí nos pasa solo en este primer paquetito a la hora de responder esa pregunta. Bien. Voy a aprovechar la pregunta para contestar una pregunta que se suele hacer otras veces en las situaciones de SACK y que sé que algunos tenéis dudas sobre ella. Si la pregunta hubiera sido en esta situación que está aquí dibujada, con esta información, con este paquete que recibiera el emisor del receptor, es decir, si ahora nos ponemos desde el lado A
y decimos, le llega este paquete al lado A. El lado A ha transmitido a lo mejor hasta el 11.001 y le llega este paquete. ¿Qué paquetes puede suponer A que le faltan a B? Bien, esta es una pregunta muy típica y la respuesta siempre es los que quedan en hueco, es decir, este y este. Pero con esta información de SACKs no se puede dar por supuesto que le faltan estos paquetes al receptor. ¿Por qué? Porque podrían estar en tránsito. Por mucho que nos digan que ha enviado el 8000, el 9000, el 10000, puede que esos paquetes estén todavía en tránsito y que es que este mensaje me viene de un poco hacia atrás en el tiempo y dentro de un poco me llegará un paquete que a lo mejor me incluye en los SACKs algunos de estos. Entonces, la regla importante para tener en cuenta qué paquetes se pueden dar por perdidos a la hora de ir retransmitiendo si se dan las condiciones para ello, en presencia de SACKs, son solo los paquetes que quedan en hueco. En este caso sería el 2001 y el 6001, pero no el 8001, el 9001 ni el 10001. Esos no se pueden dar por perdidos. En cuanto que llegara un paquete asintiendo selectivamente, por ejemplo aquí el 9001 al 10001, pues entonces este sí se podría dar por perdido, pero de nuevo no el último. ¿Vale? Simplemente quería hacer esa aclaración que no tiene que ver directamente con esta pregunta, pero que aparece en muchas cuestiones relacionadas con los SACKs.